Bueno, en este mapa mental planteamos las historias de las personas que entrevistamos que trabajaron a mediados del siglo XX para investigar un poco lo que eran las condiciones de trabajo en esa época y cómo estaba constituida la organización, también relacionándola pues con lo que es la ingeniería industrial pues actualmente y cómo están constituidas las organizaciones. El señor Jaime Durán trabajó en Cartón de Colombia como jefe de seguridad industrial contra incendios. Él tenía que estar pendiente de que la maquinaria estuviera funcionando bien, que se le estuviera haciendo el correcto mantenimiento para evitar algún accidente. Esto en cuanto a los riesgos laborales. Además, también tenía mucho agotamiento físico, ya que le tocaba caminar por toda la planta todos los días. Por este lado, nos contaba que en cuanto a tecnología, la empresa pues siempre estaba tratando de innovar y tener nuevas máquinas. Sin embargo, estas nunca reemplazaron a los empleados. Al contrario, la empresa se enfocaba en capacitarlos para que pudieran manejar estas máquinas. Él hacía parte de la administración, por lo tanto, él sabía a qué hora entraba, pero no sabía a qué hora salía. Su horario era abierto. Por el contrario, los operarios, si eran controlados con tarjetas, se sabía cuándo entraba, cuándo salía y se miraba quién estaba trabajando y quién no. Él era el encargado de asegurarse de que todas las personas estuvieran usando sus implementos de seguridad, pues que estuvieran cumpliendo con el reglamento, como son los guantes, las caretas, cascos, botas, esas cosas. Entonces él acepta que eso era muy incómodo, pero tenía que estar pendiente de que el que no los usara lo tenía que sacar de la planta. Él, para su labor, contaba con todos los implementos necesarios en su puesto de trabajo y cuenta que, pues, precisamente como la planta es en Jumbo, le quedaba muy lejos de la casa. Sin embargo, él tenía carro, entonces pues no se le dificultaba a él, pero muy seguramente a los operarios que tenían que tomar el bus y esas cosas, entonces sí les quedaba un poco más difícil, y por eso mismo es que su horario era cerrado, ya que de todas maneras no se podían demorar porque los dejaba el bus. Para las personas que trabajan en Cartón de Colombia era muy importante tener un buen trato con los compañeros. Si no se tenía un buen trato, nos contaban que no se podía hacer caso, no se tomaba muy en cuenta a esa persona o no se le obedecía. El señor Jaime Durán trabajaba pues en Cartones de Colombia y pues sabemos que él tenía que su lugar de trabajo, por decirlo así, era diverso. Él tenía que trabajar en planta, pues que las condiciones de trabajo eran un poco incómodas porque era muy calurosa y muy ruidosa, y también trabajaba en la oficina, pues que era ventilada y más cómoda, más adecuada pues para lo que tenía que hacer ahí. En la organización que él trabajaba se veía un tipo de organización vertical, ya que era como una cascada. Los puestos pues que se ejercían, él solamente conocía a su jefe directo y recibía órdenes, digamos, de presidencia y vicepresidencia, pero él no tenía ni idea de quién era, ni qué tipo de persona era, qué genio tenía, cómo le gustaban las cosas, porque él se encargaba solo de cumplir órdenes y ya era como lo que a él le pedían, y ya no se encargaba de relacionar ni crear ambiente de trabajo pues con sus superiores. Las tareas de él eran definidas, ya que él le daban unas pautas, unos estándares pues para realizar las tareas, y él las tenía que realizar así, obviamente pues siempre esperando los mejores resultados, pero siempre sin innovar. O sea, él no forma parte de la toma de decisiones y tampoco innova, él simplemente se basa y hace lo que a él le piden y lo que ya le han estipulado desde un principio, pues de lo que hace parte de su trabajo. Pues a él lo supervisaban, él tenía constante supervisión de sus labores, pues para que las estuviera haciendo bien, pero lo más importante, para que lo estuviera haciendo como se lo pedían. Bueno, él al inicio de mes nos contaba que siempre hacía como un calendario de lo que tenía que hacer. Esto lo hacía pues manual, organizaba todas sus tareas, sí, para tener un buen manejo de tiempo pues de sus actividades. Bueno, uno de los incentivos que le daban a él en la organización era la continuidad de trabajo. Pues esto consistía en que un índice que le decía a él si estaba haciendo bien o no sus actividades era pues que no lo echaran. Se puede ver esto como un incentivo negativo, porque era como la obligación que él sentía a hacer las cosas bien, y si en algún momento le hacía mal, pues simplemente le iban a despedir y ya eso era todo. También ahí les daban becas estudiantiles, tanto para ellos como para sus familias,
y les daban beneficios por antigüedad. Bueno, para contrastar un poco las experiencias de las personas que trabajaron en una planta como tal, decidimos entrevistar a una persona que estuviera relacionada con el área de servicios, específicamente un médico. Esta persona nos contó que el trabajo era muy lejos de su casa, que en cuanto al puesto de trabajo, él contaba con todos los implementos necesarios, que era un lugar cómodo, y que en cuanto a las relaciones interpersonales, nos contaba pues un poco como experiencia personal, que en la época en la que él trabajaba el trato era un poco más humano. Los pacientes y los médicos tenían una relación más amable, más formal, y de esta misma manera pasaba con los médicos y sus superiores. También nos comentaba pues que hoy en día eso ha cambiado mucho. A pesar de que él ya se jubiló, nos cuenta que pues en sus últimos años de trabajo él notaba que las personas eran muy groseras a la hora pues a la hora de referirse a un médico, o que había muchas peleas internas con los médicos, con los superiores. Entonces que el trato se había disminuido pues significativamente. Por otra parte, nos contaba que anteriormente existían muchas auditorías, que son supervisiones, y que por eso la calidad en el servicio era mucho más adecuada, que a él le supervisaban mucho su trabajo para que lo estuviera haciendo de buena manera, y que pues actualmente también esa supervisión ha disminuido, lo que implica que ha disminuido la calidad de la atención a las personas y pues así mismo como en el servicio en general. Por otra parte, tenemos que su salario era insuficiente, porque a pesar de que pues o sea en épocas pasadas la profesión de médico era una profesión muy bien remunerada, esto ha ido cambiando por diferentes motivos, ya sea por leyes, por reformas, porque ya la medicina no es tan tenida en cuenta como, pues a pesar de que sea una labor muy importante, ya no es tan significativa para la sociedad. En cuanto a riesgos laborales, tenemos agotamiento físico, que es un factor muy importante, ya que actualmente los médicos pasaban mucho tiempo en el hospital. Este doctor nos contaba que en su época de trabajo le tocó la época en que los médicos prácticamente vivían en las clínicas y que no tenían derecho a descansar ni tenían derecho a compensatorios. Él nos cuenta que fue una época muy difícil y que pues en este momento ya es diferente, ya que los médicos tienen derecho a descanso como un día de compensatorio, lo que le parece muy adecuado porque el agotamiento físico podría afectar también las labores que realizará el médico. Por otra parte, un riesgo laboral son las zonas de conflicto. Oscar Iván nos contaba que pues debido a su profesión él era enviado a zonas de conflicto, y a pesar de que tenía protección y pues que su labor era muy importante y pues iba a ayudar a las personas que lo necesitaban, eso representaba un riesgo laboral, ya que podría haberse envuelto en algún tipo de accidente o algo así. También nos cuenta que la medicina es una profesión que está muy sujeta a demandas y amenazas, ya que pues como todos sabemos, si no se hace una buena práctica médica y hay fallecimiento o hay negligencia por parte del médico o la clínica que está atendiendo, pues las personas o los familiares pueden pues demandar y los médicos pueden verse envueltos en problemas jurídicos. En cuanto a tecnología, tenemos que hay un cambio brusco entre lo escrito y lo tecnológico. ¿Por qué? En la época en que él trabajaba, las fórmulas y en general todo lo referente a su trabajo era escrito. Hoy en día, pues con los avances tecnológicos hemos visto que ya no hay fórmulas, no hay historias clínicas ni fórmulas escritas, sino que la mayoría de esto se hace en computador. Para él, que es una persona mayor, pues fue un cambio muy brusco. Sin embargo, él acepta que pues las mejoras tecnológicas deben aceptarse y que un médico siempre debe estar al tanto de lo que pasa actualmente, así que pues a él le costó mucho trabajo, pero él pudo hacer este puente entre lo escrito y lo tecnológico, que fue muy importante dentro de su labor. También nos cuenta, pues también acepta que la tecnología es un gran apoyo a las tareas que él realiza. En este mismo orden de ideas, tenemos que las máquinas no reemplazan al trabajador. En este caso puntual, las máquinas no reemplazan al médico, pero sí son de gran apoyo para el diagnóstico de enfermedades y demás cosas. En cuanto a reglamentos, tenemos que el horario era muy
era abierto, ya que como les mencioné anteriormente, el médico pasaba mucho tiempo en las clínicas y por eso, o sea, no tenía que cumplir un horario estricto. Él entraba, pero no necesariamente sabía cuándo iba a salir. Bueno, en cuanto a reglamentos, como ya les mencioné, se han creado leyes que han disminuido o han cambiado el control en la calidad del proceso. Como estamos hablando de medicina, específicamente les nombro la ley 100, que pues el señor nos contaba que ha sido una reforma muy mala que han hecho a la salud, ya que ha disminuido la calidad del servicio, el tiempo de atención y que pues este tipo de modificaciones en la ley pueden afectar como era antes a como era ahora. También encontramos al señor Tobías Carvajal, quien trabajó en Carvajal en el área de impresión. Bueno, él nos contaba que respecto a las relaciones interpersonales, él tenía un desconocimiento de la jerarquía, porque él nos decía que tenía más o menos unos 7, 8 jefes y pues que a todos tenía que rendirles cuentas, porque cada jefe de área creía que él estaba disponible para todos. Entonces no había como una organización allí muy estructurada, sino que él trataba de darle gusto a cada uno de esos jefes para tener unas mejores relaciones. También vemos que había un trato muy humano. Carvajal, él nos decía que se caracteriza pues por trabajar de una manera en que todas las personas se encuentran como en igualdad de condiciones, que el que tiene corbata no es indiferente al que tiene overol, sino que todos tienen un trato muy humano. Y eso también se veía reflejado pues con su jefe, que también lo trataba muy bien y tenía muy buena relación. Luego pasamos a que respecto a la labor, don Tobías nos contaba que él tomaba parte de las decisiones porque pues por su temperamento y su manera de ser hacía respetar sus puntos de vista. Diferente a las tareas definidas, ya que por su manera cambiante de jefes, pues tenía unas tareas muy variadas cada semana. Bueno, continuando aquí entonces la línea, respecto a los incentivos, encontramos que él tenía un salario insuficiente. Como muchos de los entrevistados pues decían que no pensaban que nunca el salario era suficiente para la labor tan difícil, el tanto tiempo que tenía que dedicarle a lo que hacía. Por eso pues él consideraba que era insuficiente, pero eso se veía contrarrestado con las primas obligatorias y por antigüedad que le otorgaba Carvajal. A partir de entre más años tuviera de experiencia y pues de labor en Carvajal, más alta era la prima. También se veía contrarrestado este salario insuficiente con las becas estudiantiles pues que le daban a los hijos de los trabajadores. Una de las experiencias que nos contó don Tobías respecto a las becas estudiantiles fue que Carvajal hace pues unos más o menos 30 años daba becas a partir de un promedio de 3.5. Entonces pues que era muy fácil ganársela, pero luego pues creían que estaban dando como muchas becas, era muy amplio el rango de estudiantes que podían acceder, entonces iban reduciendo ese promedio a 4 y luego a 4.5. Entonces él nos contaba que su hija se ganó una de las becas, un promedio de 4.5 cuando estaba en 9º y 10º semestre de la universidad, porque Carvajal le otorgaba el 100% de la matrícula, entonces él en esos semestres no tuvo que pagar nada y pues eso fue algo muy gratificante para él. Bueno, luego de aquí encontramos la maquinaria. Respecto a la maquinaria, él no estaba directamente ligado con planta, pero nos contaba que pues allí la seguridad industrial era muy importante. También nos contaba que una experiencia de un trabajador que en una máquina troqueladora, por no estar pendiente, puso el brazo donde no era y se le quedó trancado y pues la planta se paró totalmente. La persona pues estuvo incapacitada por unos meses, pero luego Carvajal, con su política de buen trato y de igualdad de condiciones, pues lo reincorporó al trabajo y no lo dejó por fuera a pesar de su accidente. También encontramos aquí las prestaciones. Todavía nos contaba que para Carvajal era muy importante la salud de sus trabajadores, entonces pues a ellos pues tenían la prestación de la seguridad social y pues continuamente hacían chequeos a las personas y tenían unos cronogramas establecidos
para que las personas asistieran a sus citas médicas y se les hiciera como un seguimiento periódico de su salud. También nos contaba que al pasar los años esto fue cambiando y Carvajal ya no tenía un médico allí constante en la empresa, sino que se vinculó a Comeva. Bueno, continuando aquí entonces, vemos en la tecnología el apoyo a las tareas. Don Tobías trabajaba hace muchos años en Carvajal, entonces le tocó ver un poco la evolución de la maquinaria que se usaba. Respecto a la maquinaria, Don Tobías nos contaba que en Carvajal no se reemplazaban máquinas por personas, sino, como lo dije anteriormente, las máquinas eran un apoyo para las tareas de los operarios. Cuando llegaba una máquina que pues ya era como indispensable la ayuda de una persona, pues lo que se hacía con esta persona era ascenderlo de puesto y pues delegarlo como supervisor o como un cargo más administrativo. Esto también venía dado que pues cuando llegó una tecnología muy nueva, había capacitación para las personas. Bueno, respecto al reglamento, nos contaba que pues su horario de trabajo era un horario flexible. Al contrario, pues con los trabajadores de planta, los administradores no tenían que pasar tarjeta ni pues decir a qué hora llegaron exactamente, sino que su trabajo era un poco más libre. Entonces él podía llegar a la oficina pues a la hora que necesitara, pero pues también eso se veía un poco supervisado, porque a cierta hora del día pues llegaba una persona a verificar que él estuviera ahí en su puesto de trabajo. Luego llegamos aquí a el puesto de trabajo. Él nos contaba que su puesto de trabajo era un puesto muy cómodo, pues que a él le gustaba mucho trabajar allí, que era una oficina ventilada, pues no era calurosa, pues a diferencia de la planta, que pues era un poco calurosa, pero pues es debido al clima de Cali y a las condiciones que en esa época pues no eran muy buenas en cuestiones de tecnología. Doña Rosana también nos contaba que cuando les tocaba salir al campo, los campesinos tenían problemas porque los paraba la guerrilla y estas cosas, entonces pues eso era complicado, parecía parte de un riesgo laboral para ella. Bueno, otra persona a la que entrevistamos pues es Don Erland. Él nos contaba que él trabajaba revisando las actas de cesión de bienes. Uno de los aspectos que dio a resaltar es el control de calidad que él tenía que tener pues con este proceso, debido a que era un proceso muy delicado, ya que si una persona le quería ceder pues su bien, su casa, su finca, su bien raíz a otra persona, debía de comprobarse la legalidad de esto y verificar que realmente ese proceso sí que se quería llevar a cabo, por lo que el control de calidad era muy exhaustivo y los estándares pues eran muy definidos. También nos contó cómo era pues su puesto de trabajo, era un lugar cómodo, las condiciones ergonómicas eran muy buenas, nunca tuvo problemas de salud ni dificultades para realizar el trabajo y pues siempre estuvo como en el mejor ambiente. La organización pues se puede decir que era vertical, porque él tenía un jefe en el cual se centraba todo el poder y pues todo lo que él ordenaba pues así se tenía que hacer. En la organización de él pues no se veía la discriminación, siempre era como un trato igualitario, intentaban de que el hecho de que hubiera pues buen ambiente de trabajo. Las tareas eran muy definidas, esto quiere decir que, o sea, como lo dije al principio, habían estándares que ya estaban dados por ser un proceso tan delicado y pues involucrando a cuestiones legales, por lo que ellos se tenían que regir por parámetros, leyes y normas pues que ya estaban establecidas, lo que les daba pues lo que les permitía que no innovaran. Ellos no podían innovar porque siempre era un mismo proceso y siempre era como una misma tarea. Con respecto al jefe, pues él nos contaba que se puede decir que era un líder, porque ellos sabían que siempre podían contar con él y que él se prestaba pues para dar consejos y para ser servicial pues a la hora de que así ellos lo necesitaran. Ellos eran supervisados, tenían supervisión constante, por lo mismo pues por lo delicado del trabajo. No existía cooperación entre ellos porque eran, o sea, a cada uno se le asignaban diferentes tareas. Entonces acá en supervisión había una persona que decía, digamos, usted hoy va a revisar 30 actas y hoy las tiene que terminar. Entonces eso como que impedía la relación o la ayuda entre los trabajadores, siempre las tareas eran muy individualizadas. El salario era insuficiente, pues el trabajo era muy duro,
pues para lo que les pagaban, eso era lo que nos contaba. Y algo que le gustaba mucho a la organización, pues en cuestión de incentivos, es la recreación. Pues nos contaba que los viernes todos los que hacían deporte se reunían, jugaban fútbol o hacían pues diferentes deportes, y pues los que no, los que querían quedarse trabajando, pues así lo podían hacer. Entonces era como una forma chévere de como de distraerlos pues de las labores diarias. Otra de las entrevistas que realizamos fue el señor Luis Alberto, quien en su época fue camionero. Él trabajó desde el año 1954. En el caso de la labor para este señor encontramos que él no tiene tareas definidas. Él simplemente hace lo que resulte. Si tiene que cargar bultos, los carga. Si tiene que cuidar de su mercancía, lo hace. Si tiene que viajar en cualquier momento, lo hace. De igual forma encontramos que él sí tiene cooperación, porque él hablaba de que siempre tenía que encontrar un ayudante y que tenía que ser muy amigo de su ayudante, porque él era quien lo iba a ayudar a cuidar de toda la mercancía que él tuviera que transportar, o muchas veces reemplazando, manejando el camión cuando tenían jornadas muy largas de trabajo. En el caso de las relaciones interpersonales encontramos que con su jefe no tenía un buen trato, que él nos contaba que él era muy grosero al tratar a todos sus trabajadores, y en sí pues su relación con sus compañeros era así, o sea, no tenían buen trato, pues palabras muy formales para hablar. Ya. Uno de sus problemas eran las carreteras destapadas, pero en sí algo bueno, por ejemplo con la ciudad de Cali, era que como está cerca de Buenaventura y Buenaventura era un puerto principal, obligatoriamente tenía que haber carreteras. Eso era algo que lo beneficiaba cada que tenían que viajar a Buenaventura. Algo también malo es que pues nunca iba a estar en su casa, no tenía una casa definida porque tenía que estar viajando de pueblo en pueblo, pero aún así conocía muchos lugares. Respecto al reglamento, encontramos que él no tiene un horario definido, que podía tener viajes hasta de más de 2 días, que eran también viajes muy improvisados. En cuanto a la tecnología, encontramos que nunca lo reemplazó una máquina. Al contrario, la mejora de los medios de transporte fue una ventaja para él, porque podía tener más seguridad con su mercancía, porque podía viajar más rápido. En cuanto a los riesgos laborales, encontramos que su principal riesgo era la inseguridad, ya que él tenía que pasar por zonas de conflicto y estar también expuesto a algunos robos. Por ejemplo, él nos contaba como unos compañeros suyos los engañan a una mujer y los roban. Y por último, respecto a los incentivos, él no tenía ningún reconocimiento. Él se expresa como a su jefe diciendo que jamás recibió como una bonificación, ni siquiera por sus trabajos extras. Él era como muy independiente, no tenía primas, no tenía salud, no le pagaban seguridad social y ya. Este fue nuestro mapa mental que relaciona la ingeniería industrial en la época donde nuestros abuelitos trabajaban. Muchas gracias por su atención.